de él para poder explicarnos absolutamente lo que es el tema de hoy. Así que Germán, muchísimas gracias y adelante. Edu está con eco. Yo Está con eco la voz tuya. creo que no, es una tele prendida ahí. Listo. Ahora sí, ahí se fue el eco. A ver, habla. Sí, sí, porque había uno tenía el micrófono Sí, abierto, ahora se pero escucha ahí bien. quedó. A ver, Germán Moya, con cámara ahí, Germán, te quiero poner como coanfitrión. Hola, estoy en el otro, estoy en el otro, estoy en el otro, estoy en el otro, estoy en el otro. Sí, a vos, Germán, te sale eco porque tenés va a tener que poner mute en uno, a ver. A ver, habla ahí, Germán. A ver, ¿cómo nos va ahora? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Ah, es que tenían los dos micrófonos abiertos. Mira. Súper Estás bajo te bajito, escuchamos ahí, Germán. Germán. Estás A ver. bajito, Germán. Hola, hola. Vamos a cambiar de micrófono. Ahí Ahora sí sí, se, ahora sí. ahora sí se te Ahora sí, escucha. ok. Listo. Excelente, así. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de donde estén, porque algunos están con frío, otros estamos bajo la lluvia, pero aquí estamos. Eh, bueno, bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente un tema. Eh, Esta me la pusieron un poquito más ruda, pero bueno, vamos a ver si logramos compartir con ustedes este tema y que lo entiendan. Es la principal tarea de este día. Ok, entonces vamos abriendo aquí todo lo que hay que abrir para compartir el temita. O sea, el tema que me pidieron fue los pulmones y los antioxidantes y cómo se relacionan entre ellos y qué situaciones podemos encontrarnos cuando esto se desajusta, básicamente. Espérate que tengo que hacer un ajustito aquí pequeño. Ups, que me está tapando. Ok, volvemos. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Germán, ahí ¿Sí? sí se ve. Ok, perfecto. Y aquí se me desapareció en esta, pero ya la recuperamos. Ok. Entonces, esa es la tarea de hoy. Ok, ahí vamos para adelante entonces. Vamos a ver si los equipos quieren funcionar. Tell your soul to me. I will never let go complete. Siempre hay un tema de salud en el mes que intento recalcarles para que vean que cualquier situación de la salud podemos irla atendiendo. Bueno, yo usualmente los miércoles estoy en mi sala, en capacitaciones nutricionales, y está el QR para los que quieran unirse los miércoles a las 7 hora de Centroamérica. Con mucho gusto los esperamos ahí, no hay problema. Para los que no me conozcan, este soy yo. Hola, bienvenidos todos a una sesión más de capacitaciones nutricionales, donde conversamos acerca de los sistemas de nuestros cuerpos para mejorarlos, para entenderlos o para mantenerlos con suplementación nutricionales. Mi nombre es Germán Moya y soy una persona que ha tenido educación en ingeniería eléctrica, administración de negocios, mercadeo inmobiliario, redes de mercadeo y distribución independiente de Unilife. Llegué aquí por el año 2001 para cuidar mi salud, sobre todo el sistema inmunológico, y también para controlar mi peso. En el 2017 inicié el emprendimiento asociado a OmniLife y el proyecto de multidesarrollo. En el 2020, a solicitud del compañero Mauricio Rojas García y la formación del grupo de trabajo Fuerza en Equipo, también inició este espacio de capacitaciones nutricionales.
Estoy siempre a su disposición en mi teléfono más 506-8381-1030, en el grupo de Facebook Nutri-Inteligentes y en el canal de YouTube Germán Moya, donde colocamos las grabaciones de estas sesiones. Muchas gracias, bienvenidos todos, empezamos. Bueno, el canal, como les digo, es el Nutri.Inteligentes. Ahí tiene también un QR para que lo visiten y busquen temas que hemos desarrollado igualmente. Así que cuando lleguen, por favor, activen la campanita, suscríbase, deje sus comentarios y si hay preguntas, igualmente estaré por esa vía. A final de cuentas, aquí estamos trabajando con los productos de OmniLife, de productos de alta tecnología, sin efectos secundarios y una gran variedad de condiciones de la salud podemos atender con estos productos. Va a haber mitos y realidades como de costumbre en mis charlas, así que espero que puedan responderlas adecuadamente y de todas maneras les vamos a hacer el comentario después de sus respuestas. Y entonces iniciamos con el tema que le hemos llamado Respira mejor, la importancia de los antioxidantes y la salud pulmonar, mitos y realidades. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades para entrar en contexto. Yo sé que todos conocemos los pulmones, por lo menos sabemos dónde están y qué es lo que deben hacer en la vida nuestra, pero igual es uno de los órganos que por la alta eh, participación con el medio ambiente tiende a sufrir más de lo que pensamos. Entonces, el deterioro de los pulmones, obviamente, entre más contaminado esté el ambiente, pues más va a sufrir los pulmones. Y los cambios de temperatura tampoco le ayudan mucho. A ustedes que están en el frío, tampoco les ayuda mucho. Y entonces, una de las causas de esto es porque los pulmones también necesitan hidratarse. Y si no nos hidratamos correctamente, entonces todavía le estamos haciendo un daño más severo a los pulmones, tanto cuando estamos en el frío o cuando estamos en extremo calor. Entonces es importante la hidratación en los cambios de temperatura. Entonces hay que cuidar los pulmones y no exponerlos a los tóxicos y a químicos fuertes o vapores de químicos fuertes para que obviamente los alvéolos, que son realmente los que hacen el trabajo dentro de los pulmones, no sufran tanto, pero igual van a sufrir por las cosas. Y en ocasiones, cuando esto ya se va perdiendo alguna, digamos, va perdiendo sus propiedades, entonces los pulmones pueden llegar a ser parte de una enfermedad grave o ser la enfermedad grave que está sufriendo la persona. Algunos de esos casos, por falla pulmonar, se puede morir igual. Bueno, entonces, en el mundo, más o menos 78.000 casos nuevos al año. Bueno, eso creo que es estadística de los Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hay 78.000 casos nuevos cada año. O sea que es un número bastante importante eh, de enfermedad pulmonar. Entonces, al final escogí una enfermedad para intentar explicar el tema de hoy que pueda hacerlo más eh, gama cercano. Pero igual, si es tos, si es asma, si es cualquier enfermedad usual de los pulmones, todos tienen que ver que hay implicación de inflamación. Eso es lo primero que va a existir, una inflamación en los pulmones y luego vienen todos los agentes que deben protegernos y limpiarnos de las inflamaciones y que en parte de ellos son los antioxidantes. Entonces, ahí comenzamos ya a tener una interacción de los antioxidantes de nuestro cuerpo con los pulmones y dependiendo de la condición de los pulmones, a veces es más beneficioso o a veces es más lesionante la acción de los antioxidantes cuando se hacen desproporcionadamente. Como todo en exceso, ¿verdad? Entonces cuando se toman o si se toman y se suman más antioxidantes de la cuenta en un problema pulmonar, realmente estamos comprometiendo la integridad de nuestros pulmones. Entonces, igual vamos a necesitar de vitaminas y minerales para
mediar todo este tipo de cosas y obviamente la mayor parte de las personas van a obtener lo mínimo necesario de sus alimentos. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando a comer sus legumbres y sus frutas para que vayan cargando antioxidantes que de por sí ahí es donde naturalmente las vamos a encontrar cada vez. Entonces, cada vez que hay un ataque, una ofensa hacia los pulmones, entonces los antioxidantes salen a, a mediar todo ese, a mediar para modular, ¿verdad? Para atenuar, para poder entrar en control y que los tejidos, los alveolos y todo lo demás de los pulmones, la parte epitelial, no vaya a ser muy dañada y que no entren en una deficiencia pulmonar. Porque obviamente si hay una deficiencia pulmonar, el oxígeno no va a poder ser llevado a la sangre y ahí se multiplican los problemas dependiendo qué es lo que en el resto del cuerpo esté más débil. Entonces los agentes oxidantes van a ejercer mucha interacción y es un generador o sea, actúa con los genes nuestros de nuestros tejidos y todo lo que el medio ambiente para ir resolviendo el problema. Digamos, la más común de estas enfermedades es el asma, ya mucha gente la sufre, pero digamos, no es la que voy a detallar hoy por detalles que no me permitían agregarlos. Entonces, empecé con otra. Bueno, hay que hablar un poquito de los radicales libres. ¿Por qué hay antioxidantes? Porque existen los radicales libres. Entonces, los radicales libres son cualquier electrón, bueno, sí, cualquier átomo que pierda un electrón y se quede negativamente cargado. Entonces, es una molécula inestable. Entonces, puede ganar o perder electrones rápidamente y eso no es lo malo que cambie un electrón de un lado para otro, porque digamos, eso es lo que la naturaleza ha dispuesto para ello. El asunto es que cada cambio de electrón de una molécula a otra la hace a través de una reacción caliente, o sea, quema. Eso, o sea, es una reacción violenta, no es una reacción de te voy a prestar un electrón y después me lo devuelves. No, eso no es así. Es una reacción violenta y entonces cuando pasa eso, los tejidos y eso pasa en todas partes del cuerpo. Hoy estamos hablando precisamente de los pulmones, pero entonces se vuelven moléculas muy reactivas, o sea, que pueden ser violentas y intercambiar rápidamente esa energía de un lado a otro, provocando probablemente daños en los tejidos cercanos donde eso está sucediendo. Entonces, el radical libre, que es una entidad meramente química, que es un electrón que ha desaparecido de alguna molécula, y entonces queda con electrones impares, y entonces eso le permite, al estar en forma inestable, le permite combinarse con otras estructuras más rápidamente de la forma que hemos dicho, de forma de producir calor y producir estallidos para poder robar o atrapar un electrón de un vecino. Entonces, en los pulmones, obviamente, respiramos una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Básicamente es lo que nuestro cuerpo absorbe. Entonces, ya hay un elemento adicional, el oxígeno y el nitrógeno también, que puede también cambiar de estado, o sea, perder o ganar electrones y se pueden volver ya sea radicales libres o unas supermoléculas. Esto va a provocar que también estas reacciones con el oxígeno, las enzimas que están en la zona, enzimas son proteínas que nos ayudan a proteger los tejidos o que los tejidos hagan sus funciones, pueden también verse expuestas a este cambio de energía, aumento súbito de la energía, y entonces pueden también sufrir. Entonces, perdemos la calidad de la enzima en ese momento. Ya han habido muchos
muchos investigadores que estudian todas estas reacciones en los pulmones. Y entonces hay ya bases sembradas, digamos, por la Gershman y Gilbert, que encontraron un efecto tóxico del oxígeno en la atribución de estos radicales libres. Básicamente hicieron unos ensayos, experimentos donde ponían oxígeno y lo hicieron con ratas, ¿verdad? Con ratoncitos, y formaron una cámara donde la llenaron de oxígeno. Entonces, lo primero que pasó es que se creó, o sea, el oxígeno se volvió un superóxido. O sea, agarró, atrapó más electrones y se hizo una molécula más energética, más fuerte. Y también se creó a la par un peróxido de hidrógeno y un radical libre de, de, de hidroxilo, o sea, un oxígeno y un hidrógeno que quedaron sueltos, terminaron unidos como que para no estar solos, ¿verdad? Entonces, esta concentración tan alta de oxígeno se volvió realmente, pues se probó ser realmente tóxica para los ratones porque entonces perdían, ¿qué llama? La facultad de los elementos fagocitadores, o sea, los que andan limpiando de las toxinas en el cuerpo, se fueron lastimando, entonces no se podía limpiar el pulmón y por lo tanto aumentó el nivel de glucosa en sangre y en los pulmones y se quedaron reacciones básicamente tóxicas y los pobres ratoncitos al final murieron. Entonces, con estos aumentos, el metabolismo activa una enzima que se llama la NADPH oxidasa, que va a catalizar lo que pasa en la enzima sola, ¿verdad? La NADPA y el oxígeno. Y entonces, eso lo hace a través de la vía glicolítica y da lugar a formación de un anión de superóxido. O sea, forma una molécula de superóxido. Bueno, aquí para no asustarlos con los términos, vamos despacio. El NHDPH oxidasa es un complejo enzimático, o sea, son proteínas que se utilizan especialmente para las reacciones, el cuerpo las tiene para poder mediar con las reacciones con el oxígeno y especialmente con el superóxido y proteger en la medida que pueda las diferentes células y tejidos. Eh, es importante, o sea, lo importante de que haya suficiente y controlado es para que nuestros glóbulos blancos puedan realmente controlar microorganismos y dar señalización de los invasores. Entonces, pues eso es lo importante. Y la vía glucolética, pues esa es la formación de glucosis, ¿verdad? Que se genera glucosa por la ruta metabólica, o sea, a través de los alimentos y todo eso se lleva al citoplasma de las células y su función principal es principalmente degradar la glucosa en un piruvato, o sea, que permita al cuerpo generar energía, los famosos ATPs de nuestro cuerpo, nuestras baterías, ¿vale? En otras palabras. Y también va a formar parte del complemento del NDH, de NEDH, perdón. Todos estos procesos son fundamentales para que tanto en presencia del oxígeno como en ausencia del oxígeno se presenten y se pueda formar energía de los carbohidratos. Por eso los carbohidratos son, digamos, la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, porque lo podemos usar en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno para generar energía. Entonces, ese superanión de superóxido da por ganar un electrón y la acción de la enzima del superóxido dismutasa da lugar a que al peróxido de hidrógeno, que en realidad no es un radical, un verdadero radical, pero tiene muchas funciones y dos principalmente son las que vamos a descartar.
Por la ganancia de ese electrón y ese protón origina el radical hidroxilo, el H y el O, ¿verdad? Que es un potente oxidante, o sea, un potente atrapador de moléculas de oxígeno. Y en presencia de los metales del hierro y del cobre, pueden generar una reacción de Fenton, que es que hace también más producción del radical hidroxilo. O sea, hace un hidroxilo que le falta electrón, o sea, queda desbalanceado. Entonces, esa relación de superóxido va a generar moléculas de hierro, o sea, se pueden absorber las moléculas de hierro y luego vuelve a hacer el ciclo que es conocido por Albert Hayes, perdón, Albert Weiss, y va a multiplicarse en el tiempo todo ese tipo de cosas. Eh, Además, el oxígeno molecular, el O2, puede ser captar energía y distribuirla en los distintos electrones que tiene y se puede convertir en un singulete de oxígeno. O sea, otro tipo de molécula que ese sí es un verdadero radical y es sumamente reactiva o sea, es de las que les gusta andar robando o cediendo electrones según sea el mineral que está más cerca de él o que el más grande se lo roba y si hay unos más chiquitos, este se lo roba al otro, ¿verdad? Entonces, el oxígeno singulete es una forma excitada del O2, o sea, tiene mucha más energía en sus electrones orbitales. Y lo hace, por eso lo hace realmente altamente reactivo. Entonces, mediante la transferencia de energía, en general la molécula se sensibiliza en la absorción de un fotón, o sea, de la absorción de una molécula de luz, y entonces tiene reacción con la molécula de oxígeno. Entonces, el oxígeno singulete puede generar daños oxidativos en biomoléculas como los lípidos y los ácidos nucleicos. O sea, este cambio, esta formación de energía tan violenta, los que primero van a sufrir son los lípidos y luego los ácidos nucleicos. O sea, los ácidos nucleicos es de lo que están formadas nuestras células, es la que tiene el código de nuestras células. Entonces, ahí pueden haber daños, por eso pueden haber daños. Cuando se usa la terapia de la fotodinámica para tratar cánceres superficiales, esa luz activa al oxígeno singlete y puede destruir células cancerosas. Vea qué tan energéticamente fuerte es que lo usan de esa manera para destruir moléculas cancerosas en la piel, por ejemplo. Entonces, el singulete de oxígeno y el peróxido de hidrógeno, que no son verdaderos radicales, tienen papeles centrales en qué? En la oxidación. Y consideramos apropiado más bien utilizar especies de formas reactivas del oxígeno en lugar de radicales libres. O sea, el término acuñado más recientemente sobre radicales libres son formas reactivas de oxígeno. Igual las hay formas reactivas del hierro y formas reactivas del nitrógeno. Vamos a ver. Mito o realidad. Todos los antioxidantes son vitaminas. Mito. Mito, No los oigo. mito. Mito. Solo oigo uno. Ah, mire quién anda ahí. Hola, ¿cómo estás? Tan tímidos. Esos, pues el frío están tímidos. Sí, nos cohíbe el frío, Germán, ¿viste cómo es? Estoy viendo. Bueno, vamos a dejarla pasar esta. Efectivamente es un mito porque los antioxidantes están en algunas vitaminas y en algunos minerales, o sea, y también en las enzimas que produce el cuerpo. Entonces, la variedad de antioxidantes es bastante amplia y vamos a ver un poco más de ellas a través de la charla. Entonces, la enfermedad que escogí para explicar lo que pasa con el oxígeno, los radicales libres, se llama distrés respiratorio agudo. Es una inflamación que se da normalmente en gente joven, niños sobre todo, pero el caso creo que lo representa de la mejor forma porque
es cuando la persona es más sensible. O sea, a poca edad, una inflamación pulmonar es altamente riesgosa. Y entonces, aunque el pulmón, desde que nacemos, tiene alrededor de unos 120 metros cuadrados de exposición al ambiente, o sea, eso es lo que o sea, es uno de los, después de la piel, el segundo órgano más expuesto al medio ambiente son los pulmones. Entonces, ese proceso continuo de ventilación y va a hacer que el órgano sea este órgano tiene la función de los intercambios de oxígeno y dióxido de carbono y ahí se van a formar en esas interacciones de liberar uno y absorber el otro se van formando esas reacciones de los radicales libres, todos derivados del oxígeno principalmente y entonces dan la génesis y el mantenimiento de muchas entidades que afectan a este órgano, en especial este que hemos dicho, el distrés respiratorio agudo. Entonces, esto se forma una cascada inflamatoria. O sea, los pulmones comienzan paulatinamente a hincharse en distintas partes y puede llegar a inflamarse totalmente el pulmón. Y entonces a eso va a hacer cambios de humor, de sistemas, de los intercambios en el mismo pulmón. Y entonces van a activar una producción de citoquinas, o sea, es como si estuviera siendo atacado el cuerpo. Entonces libera citoquinas, que son partes de los que pretenden prevenir lo que está pasando en los pulmones. Y va a activar también la fosfatasa A2 y el óxido nítrico sintetasa, que es eh, la que va a hacer los cambios celulares. Bueno, los cambios humorales son todas esas fluctuaciones del ánimo que uno tiene y son los cambios emocionales. Entonces, eso es normal en la mayoría de nosotros, como reír o llorar después de una película, o puede ser más significativo cuando tenemos una afección. ¿Verdad? Que no queremos que ni nos toquen con el pétalo de una rosa. Entonces, se hay una amplia producción en ese momento, cuando está esta inflamación presente, hay una amplia producción de radicales libres de oxígeno y comienza a dañar o a hacer una depelación pulmonar de los sustratos antioxidantes. O sea, comienza a alterar el balance de los antioxidantes y los radicales libres obviamente se van haciendo más presentes, se van haciendo más daño y este también va a desequilibrar otras enzimas como la proteasa antiprotea, las proteasas antiproteasas. O sea, eso que mantiene un equilibrio entre las proteínas y las enzimas del cuerpo. Y entonces va a desarrollar, o sea, si eso no se logra equilibrar rápidamente, la enfermedad va a progresar muy rápidamente y se va a hacer más pesada, más fuerte. Entonces, entre los mecanismos que están presentes, hay los radicales libres pueden causar varios problemas serios. Entonces, comienza con lo primero, la lipoperoxidación. O sea, todos los lípidos, todas las grasas comienzan a ser reactivas al oxígeno y principalmente al radical hidroxilo y que tiene una gran afinidad de los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que forman prácticamente las paredes de nuestros pulmones. Esa membrana celular que protege los pulmones es donde va a estar atacado cuando hay una lipoperoxidación. O sea, esos radicales, esas especies reactivas del oxígeno comienzan a atacar a los fósforos, ¿verdad? Que están en los epitelios y comienza a tener esa reacción. Eh, y eso va, o sea, comienza en uno y eso se va en cascada. ¿Verdad? Va uno y eso, como le roba electrones al que está el vecino luego tiene que borrar, robarle al otro vecino. Y entonces al final se va haciendo una cascada, a lo que se le llama una iniciación de la formación de estos radicales libres y de los daños de los tejidos del cuerpo. Entonces, esto es
una radicalización orgánica, ¿verdad? De los tejidos biológicos, que cada quien va a buscar su pareja y su electrón que él ha perdido y comienza así sucesivamente a robarse. Entonces, del inicio, luego tenemos la propagación que les estaba explicando y se hace una cadena, una verdadera cadena que es muy difícil parar y se vuelve casi irreversible sobre la membrana celular. Después tenemos la vitamina E, que es el alfa-tacoferol, técnicamente hablando, que forma parte de las membranas biológicas de los pulmones y es uno de los potentes inhibidores de la lipoperoxidación. Y si esto falla, entonces si no tenemos suficiente vitamina E ahí presente para controlar ese inicio y esa programación de la lipoperoxidación, entonces los daños se hacen mayor. Por eso es difícil pararlos, porque si no hay suficiente vitamina E, no se pueden depurar. Y eso lo demostró Lemonnier y Thibault en los pacientes de esta enfermedad. Mito realidad. Todos los antioxidantes son iguales. Mito. 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 Yo no creo, yo creo que es un mito. Ok, ya están calentando. Ya se les oye más. Efectivamente es un mito, eh, porque las concepciones más comunes que lo son, ¿verdad? Y no lo son, ¿verdad? Entonces, hay antioxidantes, hay de muchos tipos, provienen de muchas fuentes distintas y lo que hay que tener es suficiente de cada uno de ellos para poder actuar, porque no todos los antioxidantes trabajan con todos los radicales libres. Esto va como en pareja, o sea, entonces un radical libre tiene que encontrar un antioxidante adecuado en cada caso. Uno de los antioxidantes más comunes que tenemos es la vitamina C, pero si hay mucha vitamina C y poca vitamina E, entonces no podemos parar una reacción en cadena de los radicales libres. Entonces los antioxidantes no serían efectivos en esa situación. Entonces, por eso es que esta es una de las razones adicionales más explícitas de mantener una dieta balanceada. Luego vienen los daños al DNA, al código que forman nuestras células. Entonces, los radicales libres de oxígeno, ¿verdad?, pueden afectar directamente cómo vamos a sintetizar realmente esa reacción proteica de nuestros ácidos nucleicos, en presencia de una inflamación respiratoria aguda. Entonces, las personas que están en esta condición van a disminuir mucho sus niveles de transferina y al local va a disminuir la capacidad de proteger al propio DNA. Y la membrana celular que se va dañando por los radicales libres del hierro. Entonces, ya es otra reacción adicional, no solo los del oxígeno, sino ahora comienzan a hacer daño los radicales libres del hierro. Eso también lo demostró Pasch y Sontres, y una disminución adicional de glutatión. Recuerde que el glutatión es ese elemento que nos permite hacer el balance de la glucosa en sangre. Y entonces aumentan el problema de estrés respiratorio agudo. Estas enzimas tienen muchas funciones en el organismo y que la primera de ellas es que podemos sintetizar proteínicamente, o sea, podemos sintetizar las proteínas, aprovecharlas, y que son las que forman precisamente el DNA de nuestras células. Después también nos ayuda a los transportes de los aminoácidos y al metabolismo y la protección celular de los tejidos,
y obviamente que las funciones antioxidantes se puedan dar de buena forma. Entonces, cuando hay una disminución, tiene efectos en otros sistemas, ¿verdad? Entonces, los autores consideran que es responsable de algo como una debilidad muscular o una debilidad diafragmática, o sea que no podemos respirar profundo, hondo, eso es lo que va a pasar. O sea, cuando tenemos una debilidad de tono muscular o de tono diafragmático, entonces no respiramos profundamente, no aspiramos esas cantidades de oxígeno necesarias para que mantenernos. Entonces ahí la N-acetilcistina puede aumentar los niveles de glutatión. Entonces, eso va a actuar sobre los granulocitos. Los granulocitos son esos glóbulos blancos que tienen un gránulo especial para atacar. Entre ellos los fagocitadores, bueno, los tres fagocitadores de nuestro cuerpo. Y entonces va a inhibir el compuesto capa beta, y que es una proteína que normalmente se encuentra en el citoplasma de las células y que al ser activada por estos estímulos promueve síntesis de muchas citoquinas y que van a producir daño celular. O sea, las citoquinas, aunque están hechas para protegernos, hacer un ataque masivo, entonces también produce daños, ¿verdad? Entonces, los granulocitos que están en los glóbulos blancos, básicamente especializados, y los recuerdo, son los neutrífilos, los eosinófilos y los basófilos. Esos son, digamos, los tres tipos de glóbulos blancos que salen a nuestra defensa cuando encuentran algo fuera de control, y los tres tienen facultades fagocitadoras, o sea, de comer y destruir los invasores. Y el factor kappa beta es de la familia de proteínas que actúan sobre los factores de transcripción, o sea, que se pueda reproducir correctamente nuestro ADN en cada ocasión. Entonces, ¿para qué? Para que nuestras defensas se mantengan en forma correcta y pueda controlar las inflamaciones, así como el crecimiento celular y la sobrevivencia de las células y al final de nosotros mismos. Entonces, además de la lipoperoxidación, otras alteraciones que se van presentando en la síntesis proteica y del ADN son otros mecanismos de polimerización. O sea, ahora comienza a afectar a cómo manejamos los minerales y los salicáridos, o sea, los tipos de fuentes energéticas que nos pueden dar energía, y la inactivación de proteínas, entonces, causadas por la oxidación, como del sulfidrilo, causan daño celular por estos radicales libres del oxígeno. Todos estos mecanismos en conjunto van a alterar precisamente las membranas de nuestros pulmones, el endotelio, y originan un edema intersticial, o sea, entre los espacios de célula y célula es donde se va formando esa inflamación. Eso es lo que quiere decir eso. Y si eso crece de tal manera, puede causar hasta una hemorragia alveolar, o sea, se van rompiendo los alvéolos y entonces comenzamos a sangrar por ahí. Y también va a hacer deposición de fibrina, o sea, como tiene que reparar las explosiones de los alvéolos o los daños en los alvéolos, eso va a poner una fibra, o sea, va a comenzar a quererlo reparar, y entonces los pulmones se van haciendo más rígidos. Al final de cuentas, nos va a dar menos espacios de movimiento en los pulmones. Entonces, el caso es que cuando hay distrés respiratorio agudo, coinciden dos grandes procesos. El proceso inflamatorio que les decía en el pulmón y las altas concentraciones de oxígeno eh, del aire que estamos respirando. Y eso hace que a los antioxidantes les corran a participar en esto, y son intentando hacer mediar la inflamación, pero realmente
se vuelve una guerra sin cuartel, ese tipo de situación. Entonces, el arsenal antioxidante de las células puede ser modificado por un aumento de enzimas antioxidantes o por el uso de antioxidantes no enzimáticos. O sea, al final de cuentas, si son afectados, van a perder el código de protección y se vuelven en otra cosa que ya no nos protege. Entonces van a utilizar las catalasas y el superóxido dismutasa como inhibidores de las oxidasas, o sea, de los agentes oxidantes, y los agentes quelantes del hierro sin resultados concluyentes. O sea, hay todo esto dentro de funcionamiento, pero realmente no se sabe cómo al final intenta protegernos adecuadamente. Entonces, la catalasa es una enzima antioxidante que va a intentar, o su propósito es descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Esta es una reacción también violenta y si concentración es muy alta, se vuelve tóxica. La enzima de superóxido dismutasa, que tenían otros nombres, cataliza la desmutalización del superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Y esto es una importante defensa antioxidante en la mayoría de nuestras células. Ahí sí que sí es un efecto totalmente protector. Y los inhibidores de oxidasas son fármacos, o sea, se emplean fármacos que reducen la actividad de las enzimas que oxidan y son responsables de la oxidación de ciertos compuestos de nuestros cuerpos, eh, como el monoaminooxidasa, que se usa para tratar la depresión, y los inhibidores de la santina oxidasa, que son utilizados para las personas que tienen eh, eh, gota. Y los agentes quilantes de hierro son sustancias que unen selectivamente el hierro en el cuerpo, o sea, que podamos detener el hielo y también ayuda a eliminar los excedentes de hierro. Eh, es una composición química que hace el cuerpo y también lo hacen los fármacos que tratan de sobrecargar el hierro para que pueda ser la causa de enfermedades como la talasemia y las transfusiones repetidas. Transfusiones repetidas. O sea, cuando hay muchas transfusiones, puede ser parte de este proceso. Entonces, también se han estudiado otras componentes de antioxidantes como la N-acetilcisteína y el alfa-tocopherol, la vitamina C y la pocisteína, pero todos han tenido resultados similares. La N-acetilcisteína es un abreviado del NHDA y tiene propiedades mucolíticas, es decir, de la lubricación que tenemos entre el pulmón, de capa mucosa, de la fibra mucosa, de la capa mucosa, para que el pulmón se pueda extender y contraer fácilmente. Entonces, hace romper los enlaces de disulfuro y las secreciones mucosas y se vuelven poco purulentas, o sea, vuelven pus, básicamente, y se hace un efecto menos viscoso. Entonces, esas tos secas que se van sintiendo, es precisamente ese proceso. Y entonces, toda disminución de la viscosidad en las secreciones bronquiales va haciendo que sea más difícil la expulsión posterior. Entonces, lo que se pretende es que con la N-acetilcisteína eso no se afecte y pueda hacer realmente posible las expulsiones de esa purulencia, o sea, de ese pus que va creciendo en los pulmones, y mantener el aparato respiratorio tan limpio como sea posible. Mito o realidad, entre más oxidantes mejor. Yo creo que puede ser una realidad, porque como lo dijiste anteriormente, mientras más antioxidante, más se combaten los radicales libres, ¿no? Ok. ¿Alguien Eh, más opina?
Para mí es una realidad también. Pues no, es un mito. Todo exceso es dañino. O sea, sí deben haber antioxidantes que deben estar presentes para controlar lo que está produciendo. Pero igual, si hay excedentes de antioxidantes, no tienen con quién hacer par. Y entonces, en ese momento donde no hay par, viene una reacción violenta y viene el daño. Entonces, debe haber, o sea, todo el cuerpo es un balance. Tiene que buscar que haya los suficientes radicales libres para que hayan los suficientes antioxidantes. Pero el exceso en cualquiera de los dos es dañino. Entonces, basado en estos resultados que vienen haciendo los desequilibrios de los antioxidantes y de los oxidantes y los antioxidantes, entonces depende de qué tanto se varíe o hay este desbalance, la enfermedad inflamatoria se vuelve cada vez más o menos eh, problemática, o sea, puede ser más dañina o menos dañina. Y los estudios en este sentido, porque controlar las inflamaciones en los pulmones no es sencillo, ¿verdad? Por todas estas reacciones químicas que se dan en presencia del oxígeno y que son tan violentas, entonces los estudios no son sencillos de poderlos realizar. Y si hay más concentraciones de oxígeno, entonces se vuelve más tóxico el asunto y puede dar eh, puede llegar a casos severos de mortalidad en este tipo de cosas. Eh, entonces, sí se regula la acción de cuánto oxígeno puede procesar el cuerpo en un determinado momento. La oxigenoterapia es eficaz, pero si se pasa, se vuelve tóxica. Entonces, los factores relacionados a la toxicidad incluyen tanto la presión parcial del oxígeno inspirado, o sea, de lo que hay en la atmósfera, y la exposición, o sea, cuánto tiempo lo retiene en los pulmones. Esto lo han estudiado y se han determinado que la fracción inspirada de oxígeno debería ser de un 60%. O sea, realmente para que nuestros pulmones no se dañen severamente, tenemos que tener en presencia solo del 60% de oxígeno eh, para que no tengamos consecuencias eh, críticas de daño. Y algunos estudios dicen que con el 50% lo podemos pasar bien, ¿verdad? Sobre todo cuando hay inflamación. Cuando no estamos inflamados podemos obtener más oxígeno. Pero si hay una inflamación, el 60% y hasta el 50% no causa daños en otras partes del cuerpo. Otro científico, Connor, señala que la toxicidad comienza de 6 a 8 horas después de estar recibiendo altas dosis o terapias de oxígeno. Y cuando esta pasa del 60% por más de 24 horas, se asocia a una disminución de la disfunción pulmonar en 6 meses después de que se dio el episodio principal, que es la inflamación del órgano pulmonar, ¿verdad? Entonces, todo va señalando que la toxicidad del oxígeno va teniendo su impacto en las personas que sufren inflamaciones usuales. O sea, esto se puede extender a las inflamaciones usuales en los pulmones y que se actualiza como meta básica utilizar una menor concentración posible de oxígeno a la hora de inspirarlo. Cuando se hace la oxigenoterapia, que sea de los más bajas posibles, entre 60 y 50%, para que los daños en los grados en los tejidos no sea tan daño. Eso va a provocar dos cosas. Puede provocar una de las dos cosas. Una, que haya una hipoxemia, o sea, que haya menos nivel de oxígeno en sangre.
Entonces no se va obviamente, a oxigenar correctamente otras partes del cuerpo. La hipoxemia no es una enfermedad, es una condición dada por recibir poco oxígeno. Y la hipercapnia es que va a haber demasiados niveles más altos de dióxido de carbono, o sea, que no se limpia correctamente el cuerpo, entonces más dióxido de carbono va a estar circulando por más tiempo en nuestro cuerpo. Para poder controlar las inflamaciones pulmonares, estamos hablando, obviamente. En pacientes con inflamaciones respiratorias agudas se puede permitir en unos momentos saturaciones entre el 88 y el 90% para garantizar el aporte de oxígeno a las otras partes del cuerpo, pero obviamente no puede ser prolongada por lo que ya hemos ido explicando. Entonces, se puede utilizar una terapia de oxígeno para combatir que los niveles de oxígeno en sangre sean lo suficientemente altas y la concentración sea la necesaria, y que en el pulmón lesionado se vayan a originar cantidad de radicales libres que igual pueden ir dañando más el pulmón. O sea, es un juego de cuánto tolera el cuerpo en esos momentos y que los daños, aunque van a haber un poco más, no sean tan dañinos que realmente falle el pulmón. Entonces, la utilización de agentes antioxidantes que se está estudiando todavía no está tan certera como para decir, además de la oxigenoterapia, hacer una antioxidante terapia para ajustar los parámetros ventilatorios del cuerpo y que sea exitosa. De momento ha habido casos de catástrofes pulmonares más que éxitos. ¿Mito o realidad? Todos los antioxidantes son producidos naturalmente. Mito. El resto del público se quedó mudo. Yo no sé. Ya están pensando. Ahí te escribió alguien. Sí, Ah, está escribiendo mito, mito, mito. bueno, Podría ser un mito, pero ¿se puede generar de forma química un antioxidante? claro que sí. Bueno, entonces sí, es un Eh, mito. nuestro cuerpo produce una cierta cantidad de antioxidantes, pero el resto lo tenemos que comer. O sea, entonces, de ahí viene el proceso. O sea, necesitamos tanto consumir materia prima para nosotros poder hacer los antioxidantes. Así que no todos son producidos naturalmente. Algunos los tenemos que ingerir. O sea, no nuestro cuerpo lo está produciendo. Y obviamente, entonces, si no producimos los antioxidantes, no vamos a poder controlar los radicales libres. Entonces, En este caso, vitamina perdón, C. En este caso sería la vitamina C la que tenemos que consumir. ahorita les explico esa parte. Déjeme llegarle a esto para que lo entiendan. No hay problema, Blanca. Está bien que vaya pensando adelantado, no hay problema. Lo importante es aquí, vea, estas reacciones, o sea, el cuerpo tiene radicales libres y antioxidantes, y estos se tienen que hacer pareja y controlarse uno al otro. Entonces tenemos, como decíamos, reacciones o sustancias, especies reactivas al oxígeno y al nitrógeno principalmente, que es lo que viene en el oxígeno, bueno, el aire que respiramos. Entonces lo que andamos buscando siempre es que entre lo que respiramos y lo que el cuerpo produce esté en equilibrio. Eso es lo que llaman la homeostasis, ¿verdad? Cuando vean esa palabrita es que el cuerpo esté en equilibrio. Homeostasis de esta cosa, homeostasis de lo otro, es que tenga equilibrio. Ahorita estamos hablando de radicales libres y antioxidantes. Entonces tiene que haber equilibrio de radicales libres y antioxidantes y mantenerse lo más cercano a uno del otro. Eh, Cuando hay reacción, especies reactivas del oxígeno, también como el nitrógeno,
tienen un papel algunas veces beneficioso y por otro lado tóxico. O sea, igual cuando hay faltante puede ser dañino, cuando hay exceso puede ser dañino, pero cuando está balanceado puede ser beneficioso. Antes, o sea, si no está balanceado no es beneficioso. Los niveles bajos o moderados de las especies reactivas al oxígeno y el nitrógeno pueden ejercer algunos beneficios en algunas respuestas celulares y en la función inmunológica, pero relativamente cortos. En las altas concentraciones más bien van a generar un estrés oxidativo, o sea, van a causar más daño en todas las estructuras celulares. Y hay estudios, ¿verdad?, que se llaman radicales libres antioxidantes en la enfermedad de la salud. Eso lo están estudiando por todos lados porque esas reacciones tan violentas dañan los tejidos y obviamente si el cuerpo está sufriendo, pues le va a costar poderse reparar. Entonces, las antioxidantes pues, son como nuestro ejército, ¿verdad?, de defensa, pero si la producción interna de los radicales libres van a atacar de tal manera las enzimas antioxidantes, se va a formar nuestra primera línea de batalla. Eso es lo que primero va a irnos a defender. Y los que son, digamos, los principales agentes que nos van a proteger son esas que ya mencionamos, el superóxido de mutasa, la catalasa y el glutatión peroxidasa y el glutatión reductasa. Esos son los 4 enzimas que nos van a ir a proteger. El cuerpo puede producir antioxidantes metabólicos como el ácido licoico, la coenzima Q10, la melatonina, el ácido úrico, la L-arginina, las proteínas quelantes de los metales, o sea, que podamos absorber los metales, la bilirrubina y la transferina principalmente. Hay otros, pero digamos, estos son los principales. Todos estos son antiinflamatorios. Entonces, ve esto, si le dicen L-arginina, es un antiinflamatorio. Si le dicen enzima Q10, coenzima Q10, es un antiinflamatorio. Entonces, hay otras que no podemos producir, obviamente. Entonces, las que no podemos producir son los carotenoides, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, el manganeso, el zinc, los flavonoides y los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Nada de eso producimos, todo eso hay que comerlo. Entonces, por eso tenemos que hacer un complemento alimenticio con los multivitamínicos y mensaje. I call you later. Está insistiendo. Entonces, tampoco sirve, ¿verdad?, llenarnos de antioxidantes porque podemos más bien causar estrés oxidativo. Por eso no sirve tomarse 5 sobres de One-Semix, por ejemplo, porque lo que estamos más bien es un problema de estrés oxidativo. En lugar de estarnos mejorando, nos estamos dañando alguna parte que está sensible. Entonces, hay que seguir lo recomendado usualmente por la compañía. 1, 2 sobres, 3, 5. O dele tiempo para que se consuma parte del producto para que no haga eso. Los análisis que se han hecho y publicado alrededor del mundo sobre todo este tipo de cosas concluyen que los suplementos de vitamina E en dosis de mayor o igual a 400 unidades internacionales al día pueden incrementar la mortalidad y por todas las casas deben evitarse. Hay más la razón. O sea, si usted se sobrellena de vitamina E en más de 400 unidades internacionales, más bien se está causando un problema en lugar de una protección. Eh, Existen bastantes estudios como en todo, ¿verdad? Esto de la medicina y los estudios, hay cosas contradictorias, pero entonces hay que ver quién está produciendo el estudio y qué injerencia tiene en el mundo
porque ahí sabemos que hay estudios pagados que intentan desacreditar los otros estudios. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Eh, una universidad de Ljubljana también analizó los efectos de los antioxidantes sintéticos. Bueno, nuestros productos son naturales, ¿verdad? Pero de los demás, de las más compañías que están en el mercado son sintéticos, esos antioxidantes son sintéticos. Y algunos de estos han determinado que pueden prevenir algunos daños ante las especies reactivas al oxígeno, en que haya una condición de estrés oxidativo durante exposición a oxidantes ambientales elevados y a debilitar las respuestas del estrés oxidativo endógeno del organismo envejecido. O sea, que en un órgano ya más envejecido, su respuesta es menor. Entonces también destacaron que la evidencia que implica los suplementos antioxidantes sintéticos no puede ofrecer una protección adecuada contra el estrés oxidativo. O sea, ya eso sí está bastante estudiado, que los que son sintéticos tienen obviamente menos capacidad de poder reaccionar, o sea, tienen menos respuesta que los naturales, ¿verdad? Obviamente. Entonces, nuevamente, los científicos y los que estaban preocupados por este tipo de línea de estudio, siempre nos devuelven a una dieta equilibrada y una suplementación adecuada. Entonces, muchos de los antioxidantes se encuentran en forma natural en frutas, verduras y frutos secos. Entonces, hay más de 8.000 antioxidantes polifenólicos de la naturaleza. Entonces, ¿dónde los vas a encontrar? En los cereales, en las legumbres, en las frutas, las verduras de los diferentes colores, y obviamente tienes que agregar un estilo de vida saludable. Y espero haberles compartido suficiente información para que cuiden los pulmones y no se estresen demasiado en el tema. Quedo abierto a preguntas y bueno, aquí están los antioxidantes. No lo hice por país porque estos son todos los productos que la compañía tiene con algunos antioxidantes. Claro que hay que escogerlos según sea la necesidad. Entonces, el OmniPlus tiene antioxidantes, el Balsemix, el Actúa, el Power, el Dulcevita, el Viquita, el Fluye, el IQ, el Egofrutas, el Aloe y hasta el agua. Es un antioxidante. Porque la hidratación controla eh, las reacciones oxidativas mejor que las grasas en el cuerpo. Entonces, por eso, si no se hidrata uno bien, todas estas reacciones de los radicales libres son más violentas en las partes que están más grasosas de nuestro cuerpo. Yo les recuerdo que esta charla va a quedar en el canal de NutriInteligentes, así que también la pueden encontrar como @GermánMoya_Nutri. Si llegan, suscriban, active la campanita, le guste alguno de los videos.